hoy vamos a hablar de cosas aburridas. Y me refiero, obviamente, a la misteriosa empresa de excavación de túneles de Elon Musk, que nos lleva por una auténtica madriguera de locos hasta bases militares subterráneas profundas. También, aquella vez en la que una aplicación para correr expuso accidentalmente instalaciones secretas de la CIA por todo el mundo, e incluso, posiblemente, una base secreta bajo el hielo en la Antártida. Luego, ¿está Elon Musk mintiendo sobre toda su identidad, incluso sobre quién fundó realmente Tesla? Además, un importante operativo israelí podría haber sido desenmascarado en la comunidad OVNI. Todo eso y mucho más hoy en Candes. Así que, el otro día, estaba investigando sobre The Boring Company de Elon Musk. ¿Sabes? La empresa de túneles que tiene y de la que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Mencioné eso hace mucho tiempo, cuando Candes y yo nos sentamos por primera vez para nuestra primera entrevista juntos, hablamos brevemente sobre ello, y desde entonces no he dejado de pensar en el tema. Pero por fin me senté a investigarlo a fondo, y eso me llevó por un montón de madrigueras de conejo. Y por cierto, va a haber muchos juegos de palabras sobre excavar en este episodio, porque la investigación es profunda, está retorcida, y vamos a tomar muchos desvíos y misiones secundarias interesantes, pero créeme, al final va a quedar un cuadro bastante revelador. Así que, empecemos por donde yo empecé, en Wikispooks. Wikispooks, si no lo conoces, es una auténtica locura. Es como la Wikipedia para los teóricos de la conspiración, está hecha de forma colaborativa y probablemente aún no está controlada por el Mossad ni la CIA, aunque obviamente deberías comprobarlo todo por ti mismo, especialmente en un sitio como Wikispooks. Y lo bueno de Wikispooks es que parece bastante cutre, y te recuerda constantemente que no debes confiar en él como fuente principal. Pero otra cosa que me encanta de Wikispooks es que está plagado de enlaces a fuentes primarias sobre todo tipo de temas, y algunos son bastante locos. Si quieres perder una tarde entera, solo tienes que bucear en la página de Wikispooks sobre el 11S. Tienen un montón de joyas escondidas ahí dentro. Total, que acabé en la página de Wikispooks sobre bases militares subterráneas profundas, y tenía una sección sobre la NDAA de 2013. Nota al margen, Obama añadió la ley de modernización Smith-Mundt a la NDAA de 2013, asegurándose básicamente de que se aprobara, cosa que ocurrió. Y fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos legalizó oficialmente el hecho de hacer propaganda a su propio pueblo. Esquiler, ¿tenemos el fact-check de app preparado para que lo podamos enseñar a todos? Porque fue bastante gracioso. Así que, obviamente App sabe de lo que habla, y si querías saber si era legal hacer propaganda a los ciudadanos estadounidenses, App te lo aclara, porque la afirmación es que Obama firmó esta cosa que permitiría al gobierno hacer propaganda a los ciudadanos americanos. Pero la valoración de App es que eso es falso. En 2013, Obama firmó una legislación que modificó la Ley de Intercambio de Información y Educación de Estados Unidos de 1948, también conocida como la Ley Smith-Mundt. La enmienda hizo posible que algunos materiales creados por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, la Agencia Nacional de Radiodifusión Internacional, pudieran ser difundidos en Estados Unidos. Así que, falso. No te están haciendo propaganda, pero sí que te están compartiendo un poquito de propaganda, obviamente. Y si no conoces la NDAA, por cierto, es la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que básicamente es el proyecto de ley anual de presupuesto para el Departamento de Defensa, de ahí que estuviera prácticamente garantizado que se aprobara. Y este es un buen punto de partida, porque lo primero que siempre deberías hacer es comprobar tu fuente 2 veces. Así que, en este caso, pude seguir los enlaces de Wikispooks y buscar el texto en la página para comprobar que esta misma información se puede verificar en sitios como BobTrack US. Y esto sí parece ser texto real de la NDAA de 2013, y no me sorprende, porque el ejército se toma muy en serio las instalaciones y capacidades militares subterráneas. Este ejemplo concreto es básicamente una orden para Stratcom, el mando estratégico, para averiguar qué instalaciones y capacidades militares subterráneas secretas tiene China, y calcular lo difícil que sería bombardearlas con armas nucleares si quisiéramos, lo cual es un escenario bastante incómodo de considerar si lo piensas durante unos minutos. Pero bueno, las bases militares subterráneas no son algo nuevo.
Este es un informe de la CIA de 1953 que fue desclasificado en 2003, en el que se detalla cómo la Unión Soviética se hizo con el control y estaba reconstruyendo la infraestructura de bases militares subterráneas nazis en Rastenburg, que está en el noreste de Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes se retiraron de Prusia Oriental en 1945, el cuartel general del ejército alemán en Rastenburg quedó intacto. Se afirma que el avance del Ejército Rojo apenas notó nada especial en esta región donde, según dicen, estaba ubicado el cerebro del ejército alemán durante la guerra. Visto desde la superficie, solo era una zona de lagos y bosques que cubría la gigantesca ciudad subterránea de 38 kilómetros de largo y entre 3 y 5 kilómetros de ancho. La región está atravesada por la línea de ferrocarril que va de Kaliningrado a Białystok. La ciudad militar subterránea está equipada con un sistema de comunicaciones completamente electrificado. Hay 3 centrales eléctricas que funcionan de manera independiente entre sí, además de depósitos de agua y un sistema de abastecimiento que suministra agua a los refugios subterráneos, los barracones, las habitaciones de los oficiales y las lujosas salas del Estado Mayor. Todas las partes del cuartel general están conectadas por teléfono y también por un sistema de tubos neumáticos para el envío de despachos. También hay grandes almacenes militares, garajes y hangares subterráneos, todos ellos a una profundidad de al menos 30 metros bajo la superficie. Es bastante alucinante pensar en la tecnología civil de los años 40, cuando se estaba construyendo todo esto, en plena guerra, ojo. Y pensar en lo enormemente diferentes que son los recursos y la tecnología disponibles para el ejército de un país en comparación con los que tienen sus ciudadanos. Voy a leer un poco de este. El mismo documento, un extracto dice: a los alemanes les llevó 6 años construir esta ciudad militar, la ciudad subterránea mejor camuflada del mundo. Hitler permaneció allí gran parte del tiempo durante la campaña rusa. El cuartel general tenía conexiones directas por cable con Berlín, una estación de radio muy potente y un sistema de radar. Hay varios aeródromos repartidos por la zona que están conectados con el cuartel general mediante pasadizos subterráneos. El resto de la página describe cómo las minas alemanas que dejaron para proteger el lugar fueron finalmente despejadas y los sitios capturados por los soviéticos. Ahora, es bastante fácil empezar a meterse en locuras sobre nazis escapando a Argentina y la Antártida, escondiéndose bajo tierra y todo ese rollo. La mayoría de los libros de historia suelen pasar por alto que un montón de ellos simplemente vinieron a Estados Unidos, acogidos por la CIA, y luego fueron fundamentales en cosas como nuestros programas de armas biológicas y químicas, nuestros experimentos de control mental y la NASA. Nuestro programa espacial fue fundado por uno de los principales científicos de cohetes nazis, Wernher von Braun. Y volveremos más adelante a un dato curioso sobre él. Pero lo más loco es que lo de las bases subterráneas en la Antártida y los sombreros de papel de aluminio quizá no sea tan descabellado. Ahora, no sé nada sobre bases nazis secretas en la Antártida, pero sí sé de aquella vez en que Strava mostró accidentalmente la ubicación de bases secretas por todo el mundo. Así que, es hora de nuestro primer desvío loco. Esto es una historia real. En 2017, cuando Strava lanzó su función de mapa de calor, soldados y operativos estadounidenses transmitieron accidentalmente el diseño exacto de bases secretas en línea a Strava, una de las aplicaciones de running más populares. Verás, Strava tiene una función en la que, al grabar tus carreras con tu reloj, tu móvil o lo que sea, almacena esos datos de GPS y luego los sube de forma anónima a su mapa de calor global, que muestra por dónde corremos todos y cuánta gente pasa por cada ruta. De hecho, es increíblemente chulo y súper útil. Por ejemplo, pasé los últimos meses viviendo en Austin, Texas, y usaba el mapa de calor de Strava para buscar senderos y sitios Waze para correr. Cuanto más brillante es la línea, más gente corre por ahí. Es una forma genial de encontrar aventuras divertidas. Y, por lo visto, también es una manera bastante buena de encontrar bases militares secretas repartidas por todo el mundo. Supongo que cuando te destinan a una base ultra secreta, probablemente no hay mucho que hacer, y seguramente no te dejan salir de la base a correr en tu tiempo libre, así que la gente registraba sus carreras y paseos dentro de la base, sin darse cuenta de que eso se subiría al mapa de calor global. Esto lo cuenta The Guardian. En Siria, las bases conocidas de la coalición, es decir, de Estados Unidos, iluminan la noche, escribe un analista, Tobias Schneider. Algunas marcas luminosas sobre posiciones rusas conocidas, pero sin coloración notable en las bases iraníes. Mucha gente va a tener que aguantar charlas el lunes por la mañana. En lugares como Afganistán, Djibouti y Siria,
Los usuarios de Strava parecen ser casi exclusivamente personal militar extranjero, lo que hace que las bases destaquen con claridad. En la provincia del Helmand, Afganistán, por ejemplo, las ubicaciones de las bases de operaciones avanzadas se pueden ver claramente, brillando en blanco sobre el mapa negro. Porque todos los afganos y la gente de allí no están usando Strava. Así que, los lugares donde están destinados los occidentales y registran sus movimientos son muy fáciles de identificar. Y ahora, probablemente estas bases no eran exactamente secretas, pero sigue siendo bastante incómodo. Estamos publicando un mapa de todas nuestras bases avanzadas para que cualquiera que quiera pueda simplemente echarle un vistazo. Pero entonces, Internet se volvió completamente loco cuando alguien encontró estos datos extraños en la Antártida con forma de trapecio en el mapa de calor. Los foros de conspiraciones en Reddit se lo tragaron y empezaron a inventar todo tipo de teorías locas. Y desde lejos, parece estar simplemente en algún lugar aleatorio de la Antártida. Si haces zoom, ves que hay una especie de estación de investigación allí, pero empezaron a circular teorías sobre una base subterránea. Y aunque puede que haya bases subterráneas en la Antártida, al final prevaleció la sensatez cuando alguien se dio cuenta de que ahí es donde se celebra la maratón de hielo de la Antártida, lo cual sigue siendo bastante loco. Esa gente está un poco mal de la cabeza a su manera. Pero no es una base secreta de ovnis nazis. Y aunque los datos de Strava sí revelaron algunos posibles candidatos a bases secretas de la CIA en el extranjero donde, técnicamente, no deberían haber estado en ese momento, muchas de las teorías populares sobre bases subterráneas no llevaron a nada. Ningún túnel secreto iluminó el aeropuerto de Denver, ni ningún túnel secreto conectó el Museo Getty con mansiones de multimillonarios en Hollywood, al menos no en Strava. Y eso es lo que cabría esperar, porque no puedes registrar tus datos de GPS bajo tierra. Así que, obviamente, no esperábamos exactamente que Hillary Clinton y Barack Obama grabaran sus paseos secretos de ida y vuelta a una fiesta de perritos calientes y pizza. Pero sí hay pruebas de que pasan cosas turbias bajo tierra. Por ejemplo, la secta de Finders es un misterio entrañable que requeriría todo un episodio para profundizar en él, pero, en resumen, se descubrió que una guardería tenía todo un sistema de túneles debajo. Salieron a la luz vínculos con abusos rituales satánicos, y luego conexiones directas con la implicación de la CIA. Y fue entonces cuando todo se encubrió y se etiquetó como conspiración. No prestes atención al hombre detrás de la cortina. Luego está el escándalo más reciente en Chabad Lubavitch en Nueva York, una de las sinagogas más grandes de una de las sectas más prominentes del judaísmo ultraortodoxo, donde se reveló que habían excavado túneles y habitaciones bajo el edificio. La versión oficial es que solo era un grupo de chavales traviesos intentando ampliar la sinagoga. Esta secta, debo decir, es lo que solo puedo describir como una secta de manual. Y ninguno de nosotros olvidará jamás el colchón manchado de tamaño infantil que sacaron del túnel en medio de todo el caos. Creo que todos tenemos algunas preguntas, pero no muchas respuestas. Esos son solo algunos de los escándalos más jugosos relacionados con túneles últimamente, pero basta con ir a la página de Wikipedia titulada Ciudad Subterránea y verás enseguida por qué hay tantas teorías conspirativas sobre túneles. La primera foto de la página hace referencia a Crystal City, Virginia, que no pude evitar notar que está a solo unos kilómetros del centro de Washington, D.C. Así que, obviamente, tuve que hacer clic en eso. Voy a leeros un poco de la página de Wikipedia. Cito, Crystal City incluye varias empresas de fabricación aeroespacial e industria de defensa, firmas de consultoría del sector público, contratistas del gobierno, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, oficinas satélite del Pentágono y varias organizaciones sin ánimo de lucro. Interesante. Vaya sorpresa, todos los contratistas de defensa, las consultoras y los edificios de agencias gubernamentales están situados sobre una enorme red de túneles. Obviamente, hay una red de túneles similar, probablemente mucho más robusta, bajo el propio DC. En serio, la página de Wikipedia sobre ciudades subterráneas es así de larga, y eso es solo lo que aparece en Wikipedia. Sigue y sigue describiendo túneles por todo el mundo, bajo todo tipo de ciudades, y tiene todo tipo de enlaces. Y te invito a que le eches un vistazo y hagas un poco de investigación, por así decirlo. Pero es que me tuve que reír cuando cuenta lo de los túneles bajo Richmond, Virginia. Y luego dice, cito,
El propósito de los túneles no se conoce en general. Vale, lo que diráis. Si investigas lo suficiente sobre este tema, acabarás llegando a aquella vez, en los años 70, cuando el gobierno de Estados Unidos patentó una máquina nuclear para excavar túneles. Aquí está esa patente presentada en nombre de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Pero la versión oficial es que el proyecto nunca llegó a despegar, y que fue transferido entre agencias antes de ser enterrado y retirado. Y quién sabe, quizá eso fue lo que pasó. Pero una cosa está clara, algo ha estado excavando toda esta infraestructura subterránea, y todos sabemos que si esto es lo que nos cuentan, Dios sabrá lo que no nos están contando. Y en un momento, vamos a hablar de Elon Musk y su implicación en toda esta historia. Pero antes, una breve pausa. Ahora, quiero tomarme un segundo para hablarte de CB Distillery. Si sigues dando vueltas en la cama toda la noche y te sientes nervioso durante el día, déjame hablarte del CBD de CB Distillery. Millones de personas recurren a su CBD para encontrar alivio porque realmente funciona. De hecho, más del 90% de los clientes afirman tener un mejor funcionamiento diario gracias al CBD. Mis amigos de CB Distillery ofrecen formulaciones específicas para prácticamente todo: estrés, estado de ánimo y concentración, dolor después de hacer ejercicio. Incluso tienen CBD para mascotas. Y todo está hecho con ingredientes limpios de la más alta calidad, sin rellenos, solo CBD Premium. CB Distillery ofrece alivio de varias maneras. A los miembros de mi equipo les encantan sus sticks de CBD Aisel para aliviar puntos de dolor específicos. Y con más de 2 millones de clientes satisfechos y una garantía de devolución del 100% del dinero, CB Distillery es la fuente en la que puedes confiar. Si tienes problemas para dormir, estrés u otras preocupaciones de salud y no has encontrado alivio, haz el cambio como millones de personas y pásate al CBD de CB Distillery. Y por tiempo limitado, puedes ahorrar un 25% en toda tu compra. Visita CB Distillery y utiliza el código promocional Candice. Eso es distillery.com, código promocional Candice, distillery.com. La disponibilidad específica de productos depende de las regulaciones estatales individuales. También quiero hablarte de The Little Catholic. Es hora de renovar tu colección de joyería católica. Si te encantan las piezas bonitas y con significado, tienes que echar un vistazo a The Little Catholic, el lugar número 1 en Estados Unidos para joyería católica hecha a mano. The Little Catholic es un negocio familiar que crea las joyas católicas más impresionantes, hechas a mano de forma ética, aquí mismo en Estados Unidos. Desde medallas milagrosas y joyas del Sagrado Corazón hasta su icónica y patentada colección Holy Family Arts, cada pieza está diseñada para durar generaciones, elaborada en plata de ley y oro macizo de 14 quilates para reflejar la belleza de la fe católica. Lo que más me gusta de The Little Catholic es su compromiso con la artesanía ética. Cada pieza está hecha para llevarse a diario, ser atesorada y heredada, un recordatorio tangible y constante de la fe. Entre primeras comuniones, confirmaciones y la temporada de bodas, ahora es el momento perfecto para encontrar un regalo significativo. Entra en thelitlecatholic.com y utiliza el código Candice25 para obtener un 25% de descuento en tu pedido. Eso es thelitlecatholic.com con el código promocional Candice25 para joyas católicas hechas a mano que duran. Y ahora hablemos de Elon Musk, porque una de sus empresas menos comentadas se llama The Boring Company, y tiene grandes planes para construir infraestructuras subterráneas por todo el mundo. Desde entonces ha recaudado dinero de sus colegas de PayPal, Peter Thiel y Joel Omsdale, es decir, Palantir. Y aunque ciertamente hay muchas razones legítimas por las que una mejor tecnología para excavar túneles podría mejorar el mundo para todos nosotros, se me ocurren muchas razones por las que esta gente alineada con la industria de defensa podría tener otras cosas en mente. No conozco ningún contrato secreto del gobierno que tenga The Boring Company en este momento, pero digamos que, si aún no los tiene, puedes apostar a que los tendrá pronto. Pero ya que estamos hablando de Elon Musk, hablé con Candice hace unas semanas sobre el escándalo de videojuegos de Elon Musk y sus implicaciones. Ahora, hace casi una década que no juego a videojuegos, así que pensé en pasarle el tema a un tío que sabe de lo que habla y dejar que el YouTube 69 TV nos ponga en situación. El personaje de Elon Musk está actualmente en el nivel 97, o sea, rango 12 en modo hardcore, que es el modo de muerte permanente en la Trade Leade. Déjame intentar explicarte rápidamente lo difícil que es llegar a ese nivel.
2 semanas después de empezar la liga, cuando la gente está jugando, literalmente se quedan despiertos entre 40 y 50 horas sin dormir, solo jugando a Path of Exile, y son los tíos más competitivos del mundo. Tiene las mochilas llenas y simplemente sigue haciendo clic una y otra vez. Nadie, ni siquiera la gente que es un poco novata en el juego, hace esto. Sinceramente, ni siquiera creo que Elon Musk haya hecho la campaña. O sea, simplemente por lo que veo en cuanto a la jugabilidad. Tiene la transparencia del mapa activada por defecto, los valores en vivo activados, todos esos ajustes básicos que cualquiera del top 100 tendría, él no los tiene. Y si necesitabas más pruebas de que Elon está 100% subido a Vero, hoy estaba jugando dentro de Maps Blasting, mientras al mismo tiempo estaba en un space de X hablando con, yo que sé, algún sector de ultraderecha de algún gobierno alemán, no sé, alguna movida política. O sea, supongo que es tan buen gamer que puede hacer eso. Así que, a día de hoy, ha confesado que paga gente para que suba de nivel y juegue con sus personajes por él. Y tranquilos, no vamos a friquear demasiado con esto, solo vamos a rascar la superficie un minuto para plantear algunas preguntas. Pero antes de meternos en esto, es importante recordar que él estaba presumiendo, al menos presumía, en las plataformas más grandes del mundo. Ni una sola mención de que hizo trampas para subir de nivel a sus personajes. Afirmó ser uno de los mejores jugadores en 2 de los videojuegos más difíciles y competitivos que existen, Diablo 4 y Path of Exile 2, en programas como los de Joe Rogan, Lex Fridman y otros. Pero luego, durante la investidura de Trump, el personaje de Elon Musk estaba conectado, lo que prácticamente confirmó lo que todos ya sospechaban. Finalmente lo admitió, más o menos, a través de un chat privado que autorizó a publicar a un YouTube de videojuegos amigo suyo, que lo presentó de forma bastante favorable, que había pagado gente para que jugara y subiera de nivel a sus personajes por él. Y puso excusas como, todos los jugadores en Asia lo hacen, así que si quieres ganarles, tú también tienes que hacerlo. Y, vale, tío. Eso está muy bien, pero no es lo que dijiste en las plataformas más grandes del mundo. El canal de YouTube Perechelon hizo un análisis bastante duro pero exhaustivo de todo el asunto, si quieres más detalles, y planteó una teoría muy interesante, que Elon Musk fue objeto de muchas burlas antes de este escándalo, cuando empezó a publicar en Internet sobre su partida del juego Elden Ring, como la configuración de su personaje, es decir, los potenciadores, objetos y armaduras que usaba, era tan mala que se convirtió en un meme. La gente empezó a hacer vídeos sobre cómo pasarse el juego con la build de Elon, vídeos burlándose de su configuración, y esos vídeos consiguieron millones de visitas. Fue una pasada. Y Perechelon sugiere la teoría de que quizá el troleo fue tan intenso en esa época, hace 2 años, que más tarde hizo trampas para subir de nivel a sus personajes como una especie de venganza psicológica contra todos los frikis que se habían reído de él. Y obviamente eso es solo una teoría, pero es bastante convincente. Se vuelve aún más convincente cuando recuerdas que el tío no fundó Tesla, su empresa insignia. Esto es algo que se repite en él. Hace que otra persona cree algo, luego lo compra y se lleva el mérito sin contar exactamente toda la verdad. Elon Musk solo puso el dinero. Durante los primeros 4 años de Tesla, Martin Eberhard y Mark Tarpenning fueron los que fundaron Tesla, hasta que Musk echó a Martin y lo despidió en 2007. Y hoy en día, Elon Musk fundó Tesla. No suele decir que inventó Tesla ni afirmar directamente que todo fue cosa suya. Suele decir cosas como, cuando fundamos Tesla. Pero desde luego, nunca menciona a Eberhard. Pero desde la perspectiva de Eberhard, cito, Elon es una persona diferente ahora de lo que era entonces. No estaba más implicado que cualquier otro miembro del consejo. Venía a las reuniones del consejo. No tenía una oficina en la empresa. No venía allí con regularidad. No daba instrucciones a mis empleados, nada de eso. Era un miembro del consejo. Entonces, ¿qué cambió para que Musk se convirtiera en el CEO tan implicado que es hoy en día? Bueno, según Eberhard, todo cambió cuando Tesla empezó a recibir atención de la prensa. Cito, su comportamiento cambió drásticamente en cuanto empezamos a salir en la prensa con Tesla. Se enfadaba si se escribía algo sobre Tesla y su nombre no aparecía destacado.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que aquí había un ego que no había reconocido antes. Eberhard solía tener el apodo de Mr. Tesla, y decía que cada vez que Musk no era mencionado en un artículo sobre la empresa, llamaba y le gritaba a Eberhard. Ahora, eso suena al tipo de persona que se pica porque los gamers se burlan de él y hace trampas para subir de nivel y ser uno de los mejores. De hecho, eso empieza a encajar bastante bien con la infancia aparentemente abusiva pero extremadamente acomodada de Musk, sus problemas con su padre y su aparente insaciable ansia de éxito y reconocimiento hoy en día. Finalmente, tras una demanda por difamación y un acuerdo, Musk compró el derecho a llamarse a sí mismo fundador de Tesla. Y Eberhard, presumiblemente, se llevó una buena suma y aceptó no volver a hablar mal de Elon Musk nunca más. Pero, por otro lado, no es tan sencillo como cambiar de opinión y odiar a Elon Musk como un fraude eterno, ¿verdad? Él sí invirtió todo su dinero en Tesla cuando el éxito no estaba asegurado, y luego lo hizo de nuevo con SpaceX, que sí fundó. Se lo jugó todo con SpaceX cuando sus 3 primeros lanzamientos de cohetes fracasaron y tanto SpaceX como Tesla estaban al borde de la bancarrota. Y en realidad es una historia bastante loca, y es difícil no respetar al tipo por la pura tenacidad que demostró, aunque gran parte de ello fuera solo dinero. Pero supongo que la cuestión aquí es que son solo historias, y siempre hay más de una versión de una historia. Y cuando Elon las cuenta, él es el héroe. Se enfrentaba a todas las adversidades y logró arrebatar la victoria de las fauces de la derrota por los pelos. Cuando otras personas la cuentan, ves otros lados de la historia que Elon parece haber omitido convenientemente. Mi intención no es decir que Elon siempre miente, sino mostrar que está dispuesto a torcer la verdad para satisfacer las exigencias de su ego, su imagen y su objetivo mayor. Y deberías tener cuidado con un hombre con un complejo de héroe tan grande, del que sabemos que ha mentido en el pasado por algo tan insignificante como su destreza en un videojuego. Tendremos que investigar otro día al científico nazi de cohetes Wernher von Braun, que escribió este libro en 1953 sobre un hombre llamado Elon que colonizó Marte. Pero antes, hagamos una breve pausa para hablarte de nuestro patrocinador. Todos lo estamos notando. La inflación está devorándolo todo: la gasolina, la compra, las reparaciones en casa. Y si eres propietario de una vivienda, probablemente te hayas preguntado, ¿debería llamar a American Financing para refinanciar y pagar esta deuda de tarjeta de crédito? Luego dudas porque tienes ese tipo hipotecario tan bajo en este momento. Mira, no te salvas si te ahogas en intereses de tarjeta de crédito al 25%. Esa es la realidad matemática. Te cuesta miles de euros. Si solo pagas el mínimo, esa deuda te va a perseguir durante años. Es por eso que la gente llama a American Financing, porque les ahorran a los clientes un promedio de $800 por mes al usar su capital para finalmente liberarse de la deuda de tarjetas de crédito. Le debes a tu familia ver lo que es posible, sin pagos iniciales, sin presiones. No te cuesta nada saber cuánto podrías ahorrar cada mes. Y si empiezas hoy, es posible que puedas retrasar 2 pagos de la hipoteca. Llame a American Financing hoy, 800-795-1210. Ese es el 800-795-1210 o visita americanfinancing.net/Owens. Así que ahora, hablando de cohetes y de gente que miente, hablemos de ovnis. Ahora, sé que muchos de vosotros probablemente nunca pensáis en los ovnis. Y la gente que sí lo hace tiene opiniones y puntos de vista totalmente distintos. Es interesante. Pero también, al menos un poco, parece una operación psicológica. Es mareante intentar seguir todo el drama de la comunidad ovni, y sin Candes para darle ese toque a lo Black Lively, para mí es básicamente el lejano oeste de las teorías de la conspiración. Pero hace poco, un creador de contenido llamado Museum of Tarot expuso a uno de los mayores y más antiguos influencers del mundo ovni como un posible agente israelí, Steven Griff. Si no conoces a este tipo, se ha pasado los últimos 30 años reuniendo a todos los denunciantes habidos y por haber y recopilando sus testimonios, y supuestamente yendo de un lado a otro informando a presidentes, directores de la CIA, etc., sobre la amenaza de los ovnis y los programas secretos de ingeniería inversa del gobierno. Algunas de sus afirmaciones son creíbles, y otras son completamente ridículas. Como aquella vez que dijo tener un cuerpo alienígena que resultó ser los huesos de un niño humano deformado. Así que, hace un par de meses, Brent, del Museum of Tarot, fue al podcast de mi amigo Danny Jones y soltó una bomba sobre la carrera de Steven Griff.
Llevó documentación que había encontrado y que parecía implicar que Steven Greer tenía una historia secreta y olvidada con Israel, de la que ya nunca parece hablar. Vamos a ver este fragmento. El novio es hijo del señor y la señora James Greer, de la avenida Princeton número 1201. Asistió a la Appalachian State University y trabaja en el Departamento de Procesamiento de Información en el Centro Mundial Bahá'í con acento. Después de un viaje por Israel, ¿la pareja vivirá en Haifa y trabajará en el Centro Mundial Bahá'í con acento? Sí, ese es el anuncio original de la boda. El Bahá'í con acento era considerado una operación de recopilación de inteligencia para el Mossad. ¿Y Steven Greer trabajó para esa gente? Y trabajó para ellos. Empezó con esa gente, luego le financiaron los RO. ¿Esto fue antes de que fuera médico de urgencias? Sabes, he investigado mucho sobre Steven Greer. No quiero hacer ninguna afirmación que me meta en problemas sobre Steven Greer, pero a mí no me parece que tuviera tiempo suficiente ni siquiera para hacer la carrera de medicina y la residencia. Y desde luego, los viejos, artículos de periódico no se refieren al como el Dr. Greer. Él va. Es como si se metiera directamente en cosas ovni. Entonces, si trabajara, hay indicios de que trabajó durante un tiempo muy corto en un pequeño hospital en el oeste de Carolina del Norte, y luego se dedicó directamente a vender ovnis para Rockefeller. ¿Mierda? Danny Jones ha hablado con mucha gente salvaje y ha escuchado muchas afirmaciones salvajes, y esa pausa de simplemente, que me mata. Pero siempre es importante verificar 2 veces las fuentes. Siempre es importante intentar corroborar las cosas por uno mismo. Así que pude encontrar y corroborar por mi cuenta el recorte de periódico al que hace referencia Bren, de forma independiente en Internet. Está sacado del Charlotte Observer, publicado el jueves 30 de octubre de 1979. Y dice lo que Danny leyó en pantalla. Voy a leer un poco de él ahora mismo. Cito, Haifa, Israel. Emily Kramer y Steven Greer se casaron el sábado en el Centro Mundial Bahá'í con acento. Más abajo dice, el novio es hijo del señor y la señora James Greer, de la avenida Princeton 1201. Asistió a la Universidad Estatal de los Apalaches y trabaja en el Departamento de Procesamiento de Información en el Centro Mundial Bahá'í con acento. Tras un viaje por Israel, la pareja vivirá en Haifa y trabajará en el Centro Mundial Bahá'í con acento. Ahora, esto es interesante por varias razones. Primero, la foto incluida es claramente identificable como el Steven Greer correcto, aunque sea mucho más joven, aparte de toda la otra corroboración en cuanto a lugar, fecha, nombres, etc. Así que, como señala Bren, Greer parece que ya no menciona mucho a Israel en estos días. Y esto es justo a la edad en la que uno podría ser reclutado como agente de inteligencia. También es justo antes de que salga al mundo y empiece a convertirse en el hombre que la comunidad ovni conoce hoy en día. Además, un agujero de conejo interesante sobre el bahaísmo. El bahaísmo es una especie de fe universal que se relaciona con todas las religiones y tiene practicantes en todo el mundo. No estoy familiarizado con ninguno de los matices de sus creencias o prácticas. Brent dice que el bahaísmo era ampliamente considerado como una operación de recopilación de inteligencia para el Mossad. Y ahora, no he investigado a fondo el bahaísmo ni mucho menos, pero Irán ciertamente cree que el bahaísmo es una operación de inteligencia para el Mossad y la CIA. En 2014, hay un pequeño puñado de artículos que hacen referencia a afirmaciones realizadas por Ahmad Saleh, presidente de la Comisión Cultural del Parlamento de Irán, y él dijo, cito, declaro muy explícitamente que el bahaísmo es una organización de espionaje que recopila información para la CIA y el Mossad, y hay abundantes documentos que lo demuestran. Ahora, hay un pequeño puñado de publicaciones occidentales que se burlan de esta afirmación, lo cual realmente no te da mucho con lo que trabajar. Si el bahaísmo no es una operación de recopilación de inteligencia, entonces la CIA y el Mossad definitivamente están perdiendo una oportunidad conveniente, ya que los grupos globales como las religiones de nicho son excelentes tapaderas para el espionaje. La cienciología. Dicho esto, quizá Irán simplemente no simpatiza con los bahá'ís, igual que no simpatiza con todas las demás religiones. ¿Quién sabe?
Brent también le presentó a Danny un artículo de opinión escrito por Greer a finales de los años 80 que parece insinuar que Steven Greer también podría ser secretamente gay. Esquiller también pudo encontrar ese artículo, y es una pieza real publicada en el Asheville Citizen el viernes 16 de octubre de 1987. Dice, en parte, voy a leer solo un fragmento, cito, creemos que la lucha por nuestros derechos civiles como ciudadanos gays y lesbianas está intrínsecamente ligada a todas las luchas contra el racismo, el sexismo y el antisemitismo en este país y en todo el mundo. Más adelante dice, cito, los estadounidenses gays y lesbianas estamos en todas partes y entre todos. Hemos luchado y muerto por este país. Somos sus médicos y enfermeros, artistas y activistas, obreros de la construcción y trabajadores sociales, somos los más afectados por la epidemia del SIDA. Así que Brent deja muy claro que no tiene nada en contra de las personas homosexuales, simplemente le preocupa la doble vida de una persona gay que vive en el armario, especialmente cuando hablamos del principal representante de la comunidad de divulgación OVNI, que supuestamente informa a presidentes y directores de la CIA sobre el tema, sobre todo cuando tiene vínculos con Israel que, curiosamente, nunca salen a la luz. Todo parece un poco sospechoso. Ahora, en este artículo, no tenemos una foto que confirme que se trata del Steven Greer correcto, pero sí tenemos una inicial del segundo nombre, es doctor y hay una conexión con Asheville. El Steven Greer del que hablamos cumple con todos esos criterios, así que no parece probable que lo estemos confundiendo con otro Greer. Y si es el mismo Greer, entonces resulta curioso que se casara en Israel en los años 70 con una mujer y luego se refiriera a sí mismo como un hombre gay en los 80. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, en conjunto, el rincón de Internet dedicado a la divulgación OVNI es un lugar de locos, y es un auténtico lío de exespías, espías actuales, personajes sospechosos, historias dudosas y afirmaciones disparatadas. Algunas de ellas pueden ser legítimas, algunas, sin duda, están llevando a cabo algún tipo de agenda oculta. Realmente no hay muchas respuestas claras sobre quién es quién, y al final, es una historia de advertencia que nos recuerda a todos que debemos pensar de forma crítica. Personalmente, mis pruebas favoritas sobre los ovnis provienen de las grabaciones de telepatía y los programas de visión remota de la CIA. Y a menudo, los cristianos consideran que todo este tema es una ofensa a Dios, y yo sostengo que, para nada. Antes, los humanos pensaban que la creación de Dios solo abarcaba los continentes euroasiático y africano. Pensar de otra manera te convertía en un blasfemo. La creación de Dios nunca solía incluir armas, aviones ni ordenadores. En última instancia, la creación de Dios es todo, y cualquier cosa que observemos y veamos pruebas de ello forma parte de ese diseño. Y para mí, una de las preguntas más fascinantes que siempre acechan los rincones oscuros de cada convención de conspiraciones es la de los extraterrestres. ¿Hay pruebas? ¿Están aquí? ¿Y qué demonios está pasando realmente? Solo sé dos cosas con certeza sobre los extraterrestres. Primero, que no lo sabemos con certeza. Y segundo, no confíes en el gobierno. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle a me gusta antes de irte y suscribirte al canal de Candes. También os agradecería mucho si pincháis en el enlace de la descripción que os llevará a mi canal, Ian Carroll Show, y os suscribís allí también si os ha gustado la forma en la que comparto pruebas, ironía, y en definitiva, ánimo a todo el mundo a pensar por sí mismo. Candes está fuera con el pequeño Rowan probablemente 1 o 2 semanas más, pero os mantendremos informados, así que, por ahora, bebed agua, amad a vuestra familia, haced algo bueno por alguien y nos vemos mañana.